Bien, antes de centrarnos en la parte, en el siguiente epígrafe sobre las unidades de programación y situaciones de aprendizaje, recordar algunas cosillas. Mirad, la vinculación con los objetivos institucionales que marca la circular de inicio de curso, no es necesario hacerlo con los 10. No es necesario que vuestra unidad se relacione obligatoriamente con esos 10 objetivos, sino con los 3, 4 o 5 más destacados, con los que más vinculación haya. ¿Vale? Y además, esta vinculación con los objetivos institucionales quizás sea una parte que hay que desarrollar más bien para el discurso, no tanto para el documento. El documento tenéis 20 páginas y va a haber que decidir qué partes incluís en el documento y qué partes defendéis en el discurso. Entonces, la parte de los objetivos institucionales, de cómo se relaciona con ellos, yo creo que lo dejaría para el discurso, ¿vale? O simplemente podéis hacer un pequeño apartado, pero sin que la descripción o esa vinculación esté desarrollada en esas 20 páginas, sino como algo a contar. Por otro lado, los elementos transversales, los desafíos del siglo XXI y los ODS sí que son elementos que vienen de manera prescriptiva en el decreto 57. Por lo tanto, esto sí que hace falta que vengan incluidos en el documento. Cuando hagamos esa relación con los elementos transversales, igualmente que con los objetivos institucionales, solo haremos referencia a aquellos con los que se vincula. No hay que forzar la máquina para que encaje con los 8 elementos transversales que haya, sino con los 2 o 3 que más se relacionen y esos que figuren en el documento. Igual que con uno o dos de los desafíos del siglo XXI y con uno o dos o como mucho 3 objetivos de desarrollo sostenible. A mí me parece complicadísimo vincular una misma unidad didáctica con todos los elementos transversales y además con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece imposible. Gardel, el documento creo que sí ya viene en la convocatoria ya salió. Por lo tanto, está todo, pues yo creo que es Arial 11 con el espacio interlineado Es- sencillo, márgenes de 2 por 2. Pero David, Sí, lo de los elementos transversales, ODS y desafíos que dicen que, que tienen que aparecer sí o sí en el documento, también tiene que aparecer en el discurso. sí, claro. Ah, vale, Sí. vale. Pero los objetivos institucionales realmente también. O sea, dijiste que eso lo dejáramos como para mencionar en el discurso, pero no lo vamos a poner en el documento. Sí, pero no hace falta desarrollarlo. O sea, yo ahora, por ejemplo, en la tarea os pedía que relacionarais vuestra unidad con los objetivos institucionales del centro, ay madre, de la circular de inicio de curso y lo justificarais, ¿no? Pero para que vosotros lo sepáis y lo tengáis Ya, ya, desarrollado, ya. para que en el momento en que lo digáis, pues lo tengáis ya ahí hecho, ¿vale? Vale, sí, que esa relación o justificación que nosotros tenemos es como del discurso y no que eso aparezca, eso simplemente aparecería enumerado Exacto. en el documento. Vale, Es. vale, vale. Tampoco es algo prescriptivo. Ya. Digamos, por convocatoria, que tú los vincules con esos objetivos. Yo creo que os va a marcar mucho la diferencia respecto a quien no lo Vale, haga. eso nos lo mencionaste por eso, lo de los objetivos institucionales. Exacto. O sea, a ver que yo me aclare. Lo que acabamos de hacer, o sea, por ejemplo, lo que te presenté yo redactado Sí, de la intención educativa, sí. eso no lo pongo así. Sí, O a eso es ver. mi. O sea, yo lo estaba intentando redactar de cara a no tener que volver a redactarlo todo 850 millones de veces. Entonces yo ya fin un poco ya redactando pues, que me sirviera para explicarlo yo, pero también para. Exacto. Ahora estamos haciendo todo el trabajo. Tú ahora lo redactas, ¿vale? Pero cuando tú te pongas a meter esas 20 páginas, a lo mejor dices, uff, es que me sobran 3 o 4. ¿De dónde quito, no? Entonces, habrá cosas que tú podrás simplemente mencionar, pero luego lo dices. Entonces ya tienes el trabajo hecho porque lo tienes redactado ya, ¿vale? Pero Que no a sé la hora de para meterlo en el jugar. documento, simplemente lo mencionas. Por ejemplo, cuando veáis la plantilla, lo vais a tener claro. Cuando llegamos al apartado de metodología, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Tú Sí, son dices, como tics, ¿no? ¿el qué?
lo de metodología es TIC, pero tú luego lo tienes que explicar. Exacto. Pero eso- En el documento solo pones TICs, o por ejemplo, cuando mencionas los objetivos de desarrollo sostenible, solo mencionas con cuáles, solo pones el título, pero luego en el discurso lo explicas. Pues esto es algo parecido. En el documento lo mencionas y luego de palabra lo que puedas lo explicas. Entonces, la intención educativa a mí me parece que te ha quedado, por cierto, muy bien, te lo comenté antes, y si te cabe dentro de ese desarrollo de la situación de aprendizaje, yo lo pondría, ¿vale? Pero si bueno, tienes que acortar, me matas un poco si de repente tengo que quitar los objetivos institucionales, porque yo lo que hice fue como un poco redactándolo que todo tuviera un hilo. Entonces, sí, claro, sí, sí. quitar un párrafo así igual como que No, no, me no, mataba. no. No, no. Claro, pero tú, todo lo que vayas a decir en el discurso no tiene por qué estar escrito en el Sí, documento. sí. Sí, obviamente, o sea, por ejemplo, lo del contexto es más como para mí, para mi redacción. No creo que Sí. tengamos que poner el contexto, ¿no? No, exacto. Eso sí que era para mí. Pero bueno, lo de la intención educativa, cogiendo un poco la que pasaste tú, fui haciendo y le dije, bueno, pues entonces esto se supone que tiene que estar en el documento. Fenomenal. Tú, por ejemplo, decides poner la intención educativa así tan desarrollada porque además lo vinculas con tu discurso y te sirve muy bien, ¿sí? Y a lo mejor dices, sacrifico un anexo, sacrifico un instrumento de evaluación porque yo quiero destacar en esta parte y decides meterlo. Sin embargo, otro a lo mejor, intención educativa, prefiere acortarlo, acortarlo en el documento, Sí, decirlo de sí. palabra y meter un anexo en el documento para poder mostrar. Esas son decisiones que luego tendréis que tomar una vez que vayáis añadiendo páginas, cuando veáis cuánto os ocupa, tenéis que decidir, bueno, pues mm, para mí esto me resulta muy importante que aparezca en el documento. Bueno, pues lo ponéis. Yo llevo 30 páginas y ya tengo que quitar 10 y estamos en noviembre. O Sí, sea, todo ocupa muchísimo, ¿eh? Las tablas y todo. Porque claro, los Andrea, anexos están dentro de las 20 páginas, no son sí, Entran, aparte. no, 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 entran dentro de las 20 páginas. exacto. Vale, se me está empezando a complicar. Sí. Sí, no, 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 es muy difícil meter, porque ponte que haces la unidad de programación y en ella tienes dos situaciones de aprendizaje, solo con esas dos plantillas de las situaciones de aprendizaje ya ocupa la leche. Claro, pero porque lo claro, yo tenéis por muy eso, explicado, Andrea, tú lo tienes muy explicado para que yo te Ya. lo pueda leer y Bueno, yo te haga también. los comentarios, pero eso que tú tienes explicado, desarrollado, que son párrafos y párrafos, Mm, tú lo puedes quitar del documento porque lo vas a decir. vale, vale. Va. ellos en el fondo lo Eh, van a leer en el documento, Perdón, o Raquel. no. No lo van a leer en realidad. O sea, es más lo que tú digas. O sea, lo ¿O van a qué? ojear, pero no se lo van a Exacto. quedar y lo van a leer un montón. Es como la programación, que la pueden ir ojeando mientras tú la ibas contando, pero que no se van a poner a mirar cada palabra que has puesto. Exacto. Gardel, Cosas. códigos QR. Siempre que no suponga una extensión de tu documento, es decir, tú puedes poner un código QR a una canción o a un ejemplo de un vídeo de un baile, Pero ¿vale? no los para. Algo que tú no pudieras describir con palabras en el documento, pero tú no puedes meter a lo mejor un código QR que te lleve a una tabla de elementos curriculares. También te digo que no tienen por qué verlo. A lo mejor hay códigos QR y piensan, mira qué listo este. Y no lo miran. Te arriesgas a que no lo Yo, miren, a no ser que tú en tu defensa lo muestres y coges una tablet, cojas el documento y digan, como ven en el anexo 2, en la página 17 de mi documento, hay un código QR que yo utilizo con mis alumnos porque les enseña la coreografía, yo qué sé. Tú que tienes la unidad de Dance Revolution. Y allí mismo dices, les hago una muestra, escaneas el código, que sale un vídeo y dices, bueno, pues sale, bien, ¿vale? Pero bueno, que ellos no tienen por qué, imagínate que alguien mete 8 códigos QR, ellos no tienen la obligación de ponerse a ver los 8 códigos QR que tú metas porque tú los has metido, ¿no? Sino que tienen que servir para tu defensa, para que los utilices tú en tu defensa.
Yo no sé si os puede servir lo que os voy a decir, pero este año al entregar todos la unidad, Sí. el documento se lo leen casi, vamos, al mismo tiempo que estás exponiendo. Yo recuerdo a los 5 del tribunal con el ordenador, bueno, menos 1, con el ordenador abierto siguiendo mi presentación. Y yo, por ejemplo, me había confundido en la ponderación de los criterios, tenía hecha mal calculada la fórmula y ni se dieron cuenta, o sea, no me dijeron nada. Y dije otra cosa en la presentación. Pero vamos, que no contéis con que se lean el documento. O sea, sí, pero que lo que va a contar es la presentación, porque el documento al final lo vamos a entregar todos y somos muchísimos. Exacto, Candela. Dos comentarios esto que has dicho que me parece muy, muy interesante. A lo mejor lo vieron y no te dijeron nada porque tampoco tienen por qué decirte aquí tienes un error. Efectivamente, porque lo corregí además, sí, sí. Claro. Y segundo, a nosotros en el Tribunal del 2019 nos dijeron, vosotros tenéis que valorar lo que se expone, no el documento. ¿Vale? El documento simplemente tenéis que valorar que contenga todos los elementos curriculares, que cumpla con los criterios de formato, ¿vale? Y que luego viéndolo, si encontráis algún fallo importante, pues sí que lo podéis tener en cuenta, pero en realidad teníamos que valorar la exposición, lo que nos contaba el opositor. ¿Vale? O sea que importa mucho más lo que digáis que lo que venga escrito. Gracias, Candela. Bueno, pues vamos a detener este vídeo aquí.